vamos a continuar con el programa con un bloque dedicado a un caso que acaso sea el más conocido a nivel internacional respecto de la dictadura chilena y cuyo carácter internacional o cuya vinculación internacional radica sobre todo en las jurisdicciones involucradas. Su carácter prominente, sin embargo, no tiene que ver con esta vinculación internacional, sino que tiene, bueno, también, pero sobre todo tiene que ver con lo prominente de el imputado de cuya extradición se trataba el caso, es el caso Pinochet, y sus efectos a nivel global. Para hablarnos de esto, contamos con la presencia de la destacada profesora Naomi Roth Arriaza. Ella realizó sus estudios de licenciatura y doctorado en Derecho en la Universidad de Berkeley, en California, y trabaja en la University of California College of Law, San Francisco, y preside la Fundación para el Debido Proceso. Es reconocida como experta en justicia transicional, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y cuenta con un vasto conocimiento y experiencia en procesos de postconflicto en Latinoamérica y África. En particular, ha trabajado ya desde hace varios años en contacto con abogadas y abogados de nuestro país en la búsqueda de justicia para casos en Chile. Así es que le damos la bienvenida con mucho afecto a la profesora Roth Arriaza para que tome a continuación la palabra. Buenos días a todos y a todas. Primero, tengo que agradecer la invitación. Me da la oportunidad de visitar de nuevo un país a que le tengo mucho cariño. Y en parte quería reconocer, yo era adolescente en 1973 y nos metimos al trabajo de derechos humanos mucha gente por el golpe en Chile. Eso fue nuestra primera experiencia de solidaridad, primera experiencia de denuncia de lo que había hecho el gobierno de Estados Unidos. Y para mí marcó un antes y después en mi vida, que todavía hasta el día de hoy lo estoy sintiendo. Y también vi por primera vez la tenacidad de los familiares, de las agrupaciones, de los abogados, de los activistas, que durante décadas mantuvieron esa lucha y siempre me pareció que era ejemplar para nosotros en todo el mundo. Entonces quería reconocer eso también. En 1998 ya no era adolescente, pero también marcó un momento clave para mí. Augusto Pinochet fue arrestado en Londres sobre la base de una orden de captura española. Todos sabemos por lo menos lo básico de la historia, lo voy a resumir muy resumidamente. El caso empieza en España en 1996 con una querella de Carlos Castresana sobre Argentina. Poco después, Joan Garcés, quien de joven trabajó con Allende y se escapó de la moneda hace 50 años, leyó en el periódico que había una querella contra los generales argentinos y dijo, bueno, ¿y ellos qué? Pues si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? Y entonces empezó a mover cosas y entabló una querella contra Pinochet y otros altos mandos chilenos por genocidio, terrorismo y torturas. Eventualmente las dos investigaciones se consolidaron a través de la investigación de los crímenes de Operación Cóndor, de los cuales nos acaba de hablar Francesca. Y ahí se quedó, ¿no? Investigando en España y de repente Pinochet llega a Londres y llega a visitar con la Margaret Thatcher, a ver negocios de armas y a hacerse cirugía. Eh, Antes de ir le advierte de que hay un caso abierto
Pero el abogado de las Fuerzas Armadas le dice, no se preocupe, señor general, aquí no puede pasar nada, usted es intocable, ¿no? Y entonces se va. Llega a Londres y Amnistía Internacional advierte al juez español, a los dos jueces españoles en realidad, de que está ahí. El juez Garzón lo pide como testigo en el caso de Operación Cóndor y la Policía Metropolitana de Londres le dice, ¿sabe qué? Como testigo no lo podemos detener. Si lo quiere detener, tiene que emitir orden de arresto. Y así es como Garzón decide de que, bueno, entonces sí, va a pedir una orden de arresto y el juez de turno inglés manda a arrestar a Pinochet en la clínica de Londres y lo demás es historia. Después de 503 días, 4 audiencias, 2 de ellos frente a la Cámara de los Lores, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido decide mandarlo de regreso a Chile a causa de su mala salud. Llega a Chile, ya un Chile completamente diferente, y dentro de pocos días acumulan 300 causas contra él, como vimos ayer, y pasará el resto de su vida peleando para no ir a juicio. Bueno. Hoy lo que quiero hacer es enfocar en los efectos del caso Pinochet en el derecho internacional y comparado. Desató una ola de esperanza en las víctimas en varias partes del mundo, varias regiones del mundo. Popularizó la idea de que la justicia se podía hacer fuera cuando no era posible adentro. Legalmente creo que los jueces aprendieron unos de otros en estos casos que se fueron dando en varios países del mundo. Resulta que muchos de los problemas legales eran muy parecidos y entonces las innovaciones se conocían, se comunicaban. Muchas veces llegaba a las mismas respuestas desde diferentes lados en un proceso que no fue de que, digamos, la Cámara de los Lores le enseñó algo a los chilenos o a los argentinos, sino que fue un proceso un poco de dos direcciones de aprendizaje. Se cambió también la discusión sobre la inmunidad de un jefe y sobre todo un ex jefe de Estado. Y quiero enfocarme en 5 puntos. Primero, el efecto sobre la jurisdicción extraterritorial. De ahí lo de las inmunidades de jefe de Estado, el problema de la subsidiariedad y presencia del imputado en casos internacionales, la reparación, donde creo que hay un efecto interesante, y la extradición. Tomándolos en turno, quiero empezar con la jurisdicción extraterritorial. Fue el efecto más duradero, digamos, creo que fue la atención a las posibilidades, problemas y límites de la jurisdicción. No es el primer caso, hay casos de jurisdicción universal desde la Edad Media. Se usaba contra los piratas, el caso Eichmann después de la Segunda Guerra Mundial. Pero no se usaba desde hace bastante tiempo para casos con dimensión de derechos humanos. Todas las demás bases de jurisdicción penal tienen algún lazo con el país que imputa, territorio, efectos, nacionalidad de alguna de las dos partes, ¿no? Ya sea la víctima o el victimario. La jurisdicción universal se basa en la naturaleza del crimen. Crímenes muy atroces y crímenes muy difíciles para que las jurisdicciones nacionales puedan actuar, dado que, como vimos en el último panel, es gente que tiene poder, ¿no? Entonces, eso es lo que hace imposible a veces llevar los casos nacionales, ¿no? La jurisdicción universal plantea que todos los países tienen la obligación de suprimir estos delitos, llevando a la justicia a los responsables.
Existe una especie de jurisdicción universal en las convenciones de Ginebra, no así en la Convención contra el Genocidio. Hay una versión de justicia universal en muchos tratados penales internacionales si el acusado está presente en la jurisdicción o si se decide no extraditarlo, ¿no? Con pocas excepciones, y voy a hablar, el caso belga es una excepción, la jurisdicción se especifica a través de un estatuto nacional que delimita los delitos sujetos a la jurisdicción universal en más de 100 países. El caso contra Pinochet en España se basa en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que daba jurisdicción a los tribunales españoles sobre genocidio, terrorismo y otros delitos internacionales reconocidos en tratados aceptados por España. El que viene a colación es la Convención contra la Tortura, ¿no? Los casos en Francia, en Italia, en cambio, se basaron en la jurisdicción de los tribunales con respecto a sus connacionales víctimas de la dictadura. Y esos son los que hablamos un poco en el panel pasado, ¿no? Casi siempre es así, que hay víctimas de doble nacionalidad o residencia en otro país, sobre todo porque siempre hay una oleada de exiliados, ¿no? Entonces es muy común encontrar con nacionales con ciudadanía doble, o los papás o los familiares tienen ciudadanía de otro país. Por ejemplo, en Francia se condena en el 2010 por 4 casos de franco-chilenos a integrantes de la cúpula de la DINA. Claro, Francia, a cambio de muchos otros países, tiene la posibilidad de condenar en ausencia. Entonces, estas son condenas contra personas que están en Chile, pero que la justicia francesa los condena sobre la base de la jurisdicción de la nacionalidad de las víctimas. Bueno, a partir del arresto de Pinochet, surgen nuevos casos basados en la jurisdicción universal, como la española, en Bélgica, en Francia, Italia, Ecuador, Alemania, sobre los hechos en Chile y en Argentina. En Bélgica, el Estatuto de Jurisdicción Universal solo cubría crímenes de guerra y además era posterior a los hechos. Entonces eso le creó una serie de problemas al juez belga. Usó la misma solución que usaron los tribunales chilenos, la doble susumción, ¿no? Es decir, que los cargos eran de asesinato, secuestro, etcétera, pero la jurisdicción era por ser crímenes internacionales bajo el derecho general o el derecho consuetudinario, ¿no? Entonces no se necesitaba un estatuto específico. En los demás países sí hay un estatuto que permite que se enjuicie por jurisdicción universal. Y la detención de Pinochet estimuló un pequeño boom en casos de jurisdicción universal. Mucha gente empezó a ver la jurisdicción universal como una solución a la falta de tribunales nacionales independientes. En ese momento estaba apenas entrando a funcionar la Corte Penal Internacional, no se sabía qué iba a ser. Después voy a hablar de cómo se han compaginado esas cosas, pero en ese momento se veía de que la jurisdicción universal era la solución. Y entonces en Bélgica, en España, en Alemania, se fueron entablando casos cada vez más audaces contra jefes políticos de Israel por una masacre en Líbano, contra la dirigencia china por Tibet,
contra el presidente y los ministros del gobierno de Bush en Estados Unidos por Irak. Y eso creó una reacción furibunda de parte de los gobiernos de esos países. Lo que yo me recuerdo que era lo más impresionante, el señor Rumsfeld, que era el ministro de la Defensa de Estados Unidos, fue a Bélgica a decir de que, bueno, la OTAN realmente no tenía por qué estar en Bélgica y que lo iban a mover a otro lado si no se cerraban los casos de jurisdicción universal. ¿No? Entonces, con esas amenazas y presiones, la China hizo algo parecido en España. Se dieron cambios de leyes y de la jurisprudencia para permitir solo casos con partes ciudadanas, ¿no? O sea que una de las partes tenía que ser ciudadana o en algunos casos residente de larga data, ¿no? Y para quitar la posibilidad de las víctimas de actuar independientemente del fiscal, que había sido una de las características de los casos belgas y de los casos españoles, que no tenían que ir a través de fiscalía, sino que usaban una versión que permitía acción popular directo con el juez, y eso se cambió en reacción a los casos de jurisdicción universal. Casi todos los casos de esa ola inicial se sobresellaron. En España había un caso sobre genocidio en Guatemala, la Corte Suprema lo reduce a 2 o 3 casos donde hay ciudadanos españoles. Hay un caso también sobre Camero Soria, que era español, desaparecido aquí en Chile. Ese también se mantiene, pero por la nacionalidad española, no por la naturaleza de los delitos. En Bélgica, unos cuantos casos, incluyendo el del dictador de Chad, Hissène Habré, se mantienen. Y se empieza a hablar de que, bueno, fue lo que decimos en Centroamérica una llamarada de tusa, ¿no? O sea, eso fue un fuego que ya se apagó y ya no más, ¿no? Entonces ahí se acabó todo el efecto Pinochet, ¿no? Pero no fue tan así. Una evolución importante se da con el caso de Habré. Habré es conocido como el Pinochet africano. Y él fue el dictador de Chad durante un montón de años. Las organizaciones de sociedad civil de Chad habían estado buscando cómo enjuiciarlo. Se fue, lo quitaron del gobierno, se fue a Senegal, se llevó millones de dólares y vivía una vida de gran lujo en la capital de Senegal. Ellos se inspiran con el caso Pinochet. Human Rights Watch empieza un proyecto de usar el presidente del caso Pinochet en todos lados y empiezan a apoyar los grupos de sociedad civil de Chad. Al principio el caso avanzaba en los tribunales senegalenses, pero por interferencia política cambia el gobierno, presionan a los tribunales se echan para atrás. De ahí las víctimas van a Bélgica, donde aliados belgas ya han hablado con los legisladores belgas para que no incluyan el caso Habré en los cambios a la legislación que hacen para cerrar la jurisdicción universal. Entonces ahí queda el caso belga y convencen a un juez belga que se vaya a Chad a investigar. Y me cuentan que fue una cosa impresionante porque el juez belga era como de 2 metros y iba con un montón de policías belgas, iban en los pueblitos chiquititos de Chad, donde nunca nadie había visto semejante cosa, investigando el caso y juntaron una evidencia bastante fuerte. Incluso Bélgica fue a la Corte Internacional de Justicia a exigir que Senegal cumpliera sus obligaciones
con respecto a la Convención contra la Tortura, de no dejar que Habre se fuera de Senegal, porque el miedo era de que se fuera de Senegal a Arabia Saudita o algún otro lugar donde iba a ser imposible enjuiciarlo. Al fin lograron que la Unión Africana armara un tribunal internacional africano con jueces senegaleses, y en el 2016 ese tribunal condenó a Habre a prisión y a pagar millones de dólares a las víctimas. Fue una combinación de la justicia universal con un tribunal internacional ad hoc. Una apelación no prosperó y el tipo Habre murió de COVID en 2021. Tal vez podemos pasar quiero que vean un minuto nada más de cómo fue esto, porque fue bastante impresionante. El exdictador chadiano Hissène Habré ha sido condenado a cadena perpetua por los crímenes perpetrados durante su mandato. La lectura de la sentencia ha provocado una explosión de alegría entre víctimas y familiares de víctimas presentes en la sala. El Tribunal Especial, creado por la Unión Africana, que le ha juzgado en Senegal, le ha considerado culpable de una larga y escalofriante lista de delitos: crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, secuestros, torturas, abusos sexuales, esclavismo. Se estima que en los 8 años de terror que duró su mandato, entre 1982 y 1990, se registraron en Chad unos 40.000 asesinatos políticos y más de 200.000 casos de tortura. Tras ser derrocado por antiguos aliados, Habré se refugió en Senegal, donde ha sido finalmente juzgado. Su defensa tiene 2 semanas para apelar la sentencia. Si no lo hace o si su apelación no prospera, podría pasar el resto de su vida en una unidad especial de la cárcel de Cap Manuel, en Dakar. Pues, como pueden ver, fue un caso bastante importante en África. Fue la primera vez que la Unión Africana patrocina, digamos, un tribunal para juzgar crímenes de lesa humanidad. Y todos los abogados, yo he hablado con ellos y todos plantean que el caso Pinochet fue el que estimuló la idea de que ellos también podían hacer lo mismo. Desde ahí, en el nuevo siglo, se cambió un poco el enfoque de la jurisdicción universal, de limitar la impunidad de los altos dirigentes a casos contra gente de base y medianos en estructuras de poder que se habían ido a otro país y que estaban viviendo generalmente como inmigrantes o refugiados en un país diferente, ¿no? Entonces, empiezan a ejercer mucho más seguida la jurisdicción universal, pero contra estos actores más de bajo rango. Se empiezan a crear unidades especializadas en muchos países para investigar casos de crimen internacional. Se crean mecanismos de cooperación entre los países, por ejemplo, Eurojust, y hay uno parecido en América Latina. Y empiezan a crecer el número de casos. Tal vez podemos pasar tal vez yo lo puedo hacer. Ahí está. Bueno, no se mira mucho, pero ahí están los casos de jurisdicción universal, el número de casos por año, y esto es de un estudio de un colega, Máximo Langer. Pueden ver que empiezan a subir y hay se apunta mucho. Esos son los casos alrededor del año siguiente de Pinochet, como el 2000, por ahí, ¿no? De ahí hay un bajón que se puede ver, que es donde se da, digamos, esta reacción fuerte contra los casos de jurisdicción universal, pero de ahí pueden ver los casos suben otra vez y se mantienen bastante alto. El último año era porque no tenían mucho dato. Lo que está en rojo son los casos frente al Tribunal Penal Internacional, para que vean de que comparativamente hay muchos más casos en tribunales nacionales.
En esta década, quería mostrarle uno más. Esto, lo que quería ver, que vieran es el colorido. Cada color es un país diferente que lleva un caso de jurisdicción universal. Entonces, como pueden ver, el celeste es España, ¿no? Pero como pueden ver, España ya no es el centro. Lo que ha venido siendo más importante en los últimos años es Alemania, pero hay un montón de países de toda Europa, pero no solo de Europa. Voy a hablar un poco de casos que no sean europeos, que llevan casos de jurisdicción universal. Entonces, es un poco, la muerte anunciada es un poco prematura, ¿no? En esta década, los casos de Siria y Ucrania nos regresan a encontrar maneras de usar la jurisdicción universal contra los dirigentes y los altos mandos, ¿no? O sea, Alemania lleva, por un lado, casos donde el imputado reside en Alemania, muchas veces llegado como asilado, ¿no? Y empiezan sus mismos congéneres a reconocerlo como torturador y a denunciarlo. Hay casos estructurales donde el fiscal federal alemán investiga toda una institución, además de individuos. En el primer resultado de estas investigaciones, que llega a juicio y sentencia, el jefe de la inteligencia militar, Anwar Raslan de Siria, fue condenado en enero del 2022 en la corte de Koblenz, Alemania, por crímenes de lesa humanidad que incluyen asesinato, tortura y violencia sexual. Hay también casos siendo investigados en Francia con cooperación con Alemania. Es investigación y juicio en ausencia, como lo pueden hacer los franceses. También, y esto es importante, se crea un mecanismo independiente investigador para Siria en Naciones Unidas, que se crea por la Asamblea General de Naciones Unidas, porque como ustedes saben, el Consejo de Seguridad no actúa en el caso de Siria, para recolectar evidencia con la idea de que en los tribunales nacionales de todos lados puedan montar sus propios casos y si ahí llega alguien, ya está el dossier armado, ¿no? Hay también mecanismos parecidos en la ONU para Myanmar, para Irak, y ahora hay del Consejo de Derechos Humanos de la ONU uno para Nicaragua. Se reconoce ahí que la jurisdicción universal es una forma válida e importante para hacer justicia. Ahora con Ucrania está pasando otra ola, ¿no? Porque está el mismo problema, que no se puede usar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Qué pasa con los rusos acusados de crímenes de guerra si salen del país, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa con los altos dirigentes, empezando con Putin, ¿no? ¿Cómo se puede llevar a cabo un juicio contra ellos? Entonces, hay un montón de propuestas ahí que se está trabajando, pero una de las cosas que ha pasado es que en países como Estados Unidos se reconoce la jurisdicción universal para altos dirigentes rusos en casos de crímenes de humanidad, cosa que Estados Unidos, por razones de autoprotegerse, nunca había querido aceptar, y ahora lo está aceptando. De último, hoy hay discusiones sobre el uso de la jurisdicción universal frente a otros delitos igualmente impactantes y difíciles de enjuiciar en tribunales domésticos por la impunidad. Uno de ellos es el ecocidio, o los daños ecológicos de gran escala o a largo plazo, y el otro es la gran corrupción, porque por cuestiones de captura de Estado resulta que es muy difícil llevar esos casos en tribunales nacionales. Se empieza a plantear la jurisdicción universal como una posibilidad. Ahora bien,
No quiero decir que nada de esto hubiera pasado sin el caso Pinochet. Algo se hubiera visto, ¿no? Pero lo que lo trae al escenario mundial, lo que hace que la gente empiece a hablar de esto como una posibilidad, es efectivamente el caso Pinochet. Bueno, quiero pasar a la cuestión de las inmunidades. Cuando Pinochet es arrestado, su primer argumento es que como ex jefe de Estado y senador vitalicio, tiene inmunidad en cualquier tribunal penal del mundo. Bueno, por lo tanto, su arresto es ilegal, y eso es la base de la primera decisión que a nivel de primera instancia dice de que efectivamente tiene inmunidad y se puede ir. Bueno, los jueces ahí reconocen que solo tiene inmunidad para los actos oficiales, pero encuentran de que un jefe de Estado puede hacer cosas ilegales, pero oficiales, y por lo tanto no pierde su inmunidad por eso, ¿no? Eso es lo que llega en apelación a la Cámara de los Lores, 2 veces. La primera vez los lords se dividen 3-2. La minoría considera que Pinochet tiene inmunidad como una cuestión del derecho consuetudinario y que ningún tratado de derechos humanos ha cambiado esa regla. Para la mayoría no hay inmunidad porque se tratan de crímenes internacionales y esos no se pueden calificar como actos oficiales cubiertos de inmunidad. Al rato hay que hacerlo todo, por razones que no vale la pena entrar. Otros 7 jueces consideran el caso. De ellos, 6 consideran que no hay inmunidad, ya sea porque es incompatible con la Convención contra la Tortura. ¿Cómo puedes exigir que se penalice y que se enjuicie la tortura y al mismo tiempo darle inmunidad a todos los que están dando las órdenes? Porque los crímenes de lesa humanidad no tienen inmunidad de por sí, porque la tortura no puede ser acto oficial, o porque Chile implícitamente renuncia a la inmunidad al ratificar el tratado, ¿no? Y cada juez tiene otro razonamiento, ¿no? Pero al final de cuentas, todos coinciden, menos uno. Y ese lo que plantea es de que no se puede renunciar implícitamente a la inmunidad firmando un tratado de derechos humanos, sino que hay que hacerlo explícitamente. Como no lo hizo explícitamente, pues tiene inmunidad, pero él se queda solo, ¿no? Esas sentencias desatan un debate fuerte sobre la inmunidad de los jefes y ex jefes de Estado. Por un lado, se acepta, cosa que no estaba tan claro en el momento, pero ya con el tiempo se ha ido un poco afianzando la idea que un jefe de Estado en funciones tiene inmunidad. Tiene inmunidad por quien es mientras está en el cargo, ¿no? Por lo menos frente a los tribunales nacionales. Se da un caso frente a la Corte Internacional de Justicia estimulada por el caso Pinochet, donde un exministro de Relaciones Exteriores del Congo lo enjuicia a Bélgica por, ¿cómo es que se llama? Apología del genocidio, ¿no? Y la Corte Internacional crea una doctrina que para mí fue un paso atrás de lo que dijeron los lores. En vez de la distinción entre actos oficiales y no oficiales, sustituyó una distinción entre actos públicos y privados. Y yo no sé qué es un acto privado de un jefe de Estado, tal vez una cuestión pasional, ¿no? No define nunca. Argumenta que lo que están haciendo no es darle impunidad porque hay jurisdicción en el país donde ocurrieron los hechos.
pero la gente no está llevando el caso ahí porque no se puede. Entonces, de nada sirve eso, ¿no? También reconoce la jurisdicción de los tribunales internacionales, pero deja abierto que califica como un tribunal internacional. Ciertamente la Corte Penal no permite la inmunidad de los jefes de Estado ni de nadie, pero y otro tribunal como el de Habre, ¿es internacional o no es internacional? No lo deja nada claro. Los casos de jurisdicción universal en Europa crean una reacción negativa de los países africanos, en parte porque se confunde con la discusión sobre el Tribunal Penal Internacional, que solo va contra dirigentes africanos, ¿no? Y los países africanos crean su propia inmunidad para jefes de Estado. También, de último, la Comisión Internacional de Derecho de la ONU, en un proyecto sobre las inmunidades y la jurisdicción penal extranjera de los funcionarios, básicamente da la vuelta y ratifica lo que han dicho los lores, ¿no? Dice de que los crímenes de derecho internacional, la inmunidad por los hechos, razones materiales, respeto al ejercicio de la jurisdicción penal no se aplica con respeto a genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura y desapariciones forzadas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, después de un poco un rodeo por parte de la Corte Internacional, se regresa a plantear lo que habían planteado los lores en un principio. La inmunidad no se vale para ex jefes de Estado o otros funcionarios para estos crímenes. De ahí quería tocar un poquito la cuestión de la subsidiariedad y la complementariedad. El caso Pinochet nadie planteó ni en España ni en ningún otro lado que el caso no era válido porque no estaba presente, ni en el Reino Unido tampoco se dijo eso, porque no estaba presente en la jurisdicción, digamos, de España, sino que se pedía extraditarlo, ¿no? Se asumía que tenía que estar presente para el juicio, pero el problema era de que se tenía que estar presente para investigar, ¿no? Si no, es muy difícil, porque cuando un Pinochet se entera de que están tratando de llevarlo a juicio, lo primero que se hace es se monta en un avión y se va. Y eso había pasado 4 veces en Inglaterra, ¿no? Entonces, si no puedes investigar antes de que la persona esté presente, es muy, muy difícil llevar estos casos. Uno de los retrocesos post-Pinochet fue el establecer en muchos foros la necesidad de que el imputado estuviera presente para investigar. En España pasó eso. La Corte Suprema decidió en el caso de Guatemala, por una escasa mayoría, de que tenían que estar presente el imputado para poder investigar. Muchos países, pero no todos, en su legislación posterior, incorporando el tribunal, el Estatuto de Roma del Tribunal Penal, usaron los modelos de las convenciones contra el terrorismo, la corrupción, etcétera, para decir que la persona tenía que estar presente. Pero en Sudáfrica tomaron una decisión muy interesante, diferente. La Corte de Constitucionalidad en el año 2014 llevó un caso donde grupos de sociedad civil pidieron al fiscal investigar a altos dirigentes de las fuerzas de seguridad de Zimbabue, que es un país vecino, ¿no? Por tortura y crímenes de lesa humanidad, bajo la ley sudafricana de implementación del Estatuto de Roma. La fiscalía dijo, no, no es cosa de nosotros, eso es
cosa de Zimbabue, nosotros no tenemos nada que ver, no vamos a investigar. Y se llevó hasta la Corte de Constitucionalidad. Y ahí la Cámara de la Corte de Constitucionalidad sudafricana cita a los lores en el caso Pinochet para establecer que la tortura es un delito internacional, por lo tanto sujeto a la jurisdicción universal, y declaran que el requisito de presencia en la ley necesariamente incluye la presencia anticipada, lo cual quiere decir de que si era posible que en algún momento llegaran los oficiales de Zimbabue a Sudáfrica, entonces la fiscalía tenía el deber que investigar y tener lista la prueba. Ahora, ¿de dónde sacaron esa presencia anticipada? No está en ninguna parte, se lo inventaron. Pero, pero ahí está, ¿no? Y no era opcional en el caso de investigación. Se podía exigir presencia para el juicio mismo, pero no para la investigación. Entonces, hicieron esta diferenciación que a mí me ha parecido bastante útil porque realmente en todos los países es posible la presencia anticipada, ¿no? De un imputado. Un tema relacionado es el tema de la subsidiariedad. ¿Hasta qué punto hay que establecer que es imposible llevar un caso a los tribunales nacionales antes de poder acudir a otro tribunal? En el caso del Tribunal Penal Internacional se tiene que comprobar que los hechos no están siendo investigados, o si los hay falta de independencia en los tribunales, o el caso sirve para encubrir la impunidad, hay una falta absoluta de capacidad, hay alguna razón buena por pensar que el país que tiene jurisdicción nacional, que incluye la jurisdicción universal, dicho sea de paso, no es solo jurisdicción territorial, pero que los tribunales nacionales tienen primacía sobre el Tribunal Penal Internacional, ¿no? ¿Se debe aplicar esa misma regla a los tribunales nacionales bajo jurisdicción universal? En la mayoría de casos no importa mucho, ¿no? Es obvio. Si hubiese el espacio a nivel doméstico, no se hubiera llevado un caso a otro lado, se hubiera llevado a los tribunales nacionales. El problema es que cambia con el tiempo. Entonces, en parte por el mismo efecto catalizador que puede tener un caso afuera en las posibilidades de juicio adentro, ¿no? Como ha pasado aquí, como ha pasado en Argentina, como han pasado en varios lados, ¿no? Cambia la situación con lo que se hace afuera. Entonces, ¿en qué momento se mide eso de la subsidiariedad? Es un problema. Puede crear tensiones, como en efecto lo hizo el caso Pinochet aquí, y como han hecho varios de los casos, entre tener que argumentar al tribunal de afuera que no se puede hacer nada adentro, y tener que argumentar a los tribunales domésticos que claro que se puede hacer algo adentro, ¿no? Entonces te crea un problema que todos los casos han tenido que sortear de algún modo. Hay, bueno, hay un caso interesante en ese sentido, y es el caso en Argentina de los Rohingya. Los Rohingya son una minoría étnica que vive principalmente en Myanmar. Muchos de ellos fueron asesinados, atacados, hay crímenes de lesa humanidad horribles que pasaron en ese país. Mucha de esa gente se fue huyendo al país vecino, que es Bangladesh. El tema de la subsidiariedad sale en el 2019, cuando víctimas de crímenes de lesa humanidad en Myanmar presentan una querella en Argentina. La jueza, que es la misma María de Servini, o sea, no es enemiga de la jurisdicción universal, ya tiene varios casos de jurisdicción universal, pero aquí decide de que no, que tiene que archivar
porque hay un caso abierto del Tribunal Penal Internacional sobre los Rohingya en Myanmar. Y también, además de que lo está investigando, había otras investigaciones internas militares, ¿no? De tribunales militares. Y era difícil, dijo, la investigación en términos prácticos. Nadie habla el idioma, están muy lejos, y la evidencia es difícil. Entonces dice, bueno, no lo voy a aceptar. Va a la Corte de Apelaciones y en el 2021 la Corte de Apelaciones le dice que reabra el caso, que no lo puede archivar. Y dice que es porque en parte la investigación del Tribunal Penal Internacional solo cubre una parte de los hechos, solo los hechos que tienen que ver con Bangladesh, con la huida de la gente, ¿no? Pero no lo que pasó dentro, porque Myanmar no es parte del Tribunal Penal, Bangladesh sí. Entonces, el Tribunal Penal asume su jurisdicción por Bangladesh, porque Bangladesh sí es parte, ¿no? Pero, dice la Corte de Apelaciones de Argentina, eso no cubre todo lo que están alegando aquí, por lo tanto no se puede cerrar el caso. Y dice también algo que me pareció bien interesante. Bueno, dice que las investigaciones internas no son creíbles, pero de ahí dice, ni el idioma, ni la distancia o condición cultural diferente deben ser obstáculos frente a la inacción de los restantes estados. Es nuestro deber aceptar este caso y investigarlo. Y efectivamente es un caso que está abierto frente a los tribunales. Ya han venido varios testigos de Myanmar a hablar frente a los tribunales argentinos. La ley alemana no requiere ni presencia ni subsidiariedad, aunque le deja bastante discreción al fiscal, y el fiscal sí ha cerrado casos por razones muy parecidas a la que dio la jueza Servini en Argentina, pero en el 2018 el fiscal federal alemán gira orden de arresto contra Jamil Hassan, quien es el jefe de inteligencia de Assad en Siria, o sea, es el equivalente de Manuel Contreras, ¿no? Él está fuera del país, está en Líbano, quiere extraditarlo a Alemania, y eso queda todavía abierto, pero nadie está hablando ni de presencia ni de subsidiariedad. Dos últimas cosas más cortitas. ¿Todavía me queda tiempo? Bueno, uno es sobre la extradición. Generalmente la extradición es un proceso entre dos países, el requiriente y el requerido, ¿no? Es raro que un tercer país extradite a un nacional que no es suyo. Pinochet sentó el precedente aquí también, ¿no? Aprovechando que entre España y el Reino Unido había un tratado europeo de extradición que lo hacía un poco menos engorroso, dejaba las decisiones sobre culpabilidad al Estado requiriente, o sea, España, ¿no? Y lo único que había que demostrar era de que lo que le estaban acusando era delito en ambos países, ¿no? Y eso también creó un problema grave de temporalidad que si me da tiempo lo platico. Pero lo que quería señalar es que aquí también sentó precedente el caso Pinochet. Han habido otros casos ya. El torturador argentino Ricardo Cavallo estaba en México y fue extraditado a España primero y después España lo reextraditó a Argentina, donde finalmente fue enjuiciado, condenado y encarcelado. Otro caso de Inocencio Montano fue extraditado de Estados Unidos, donde estaba viviendo muy bien, a España por su participación en el asesinato de 6 sacerdotes y 2 civiles en El Salvador.
en 1990. El Salvador lo pidió, pero como en el momento no habían posibilidades de juicio real en El Salvador, Estados Unidos decidió mandarlo más bien a España, donde fue enjuiciado, condenado a más de 100 años de prisión. El otro punto, bueno, eso sobre la extradición. El último punto que quería tocar es el tema de las reparaciones, porque creo que parte del caso Pinochet es un ejemplo importante para casos de reparación en otros lados. En Londres el tema de las reparaciones no salió porque era extradición, ¿no? En el caso español se dio una innovación que tiene mucha relevancia hoy. Al principio, cuando Joan Cassés mete la querella frente a la Audiencia Nacional, le pide al juez un poco porque sí, que congele los bienes asociados con Pinochet. En el momento no se sabía qué bienes son, dónde están, pero dice, bueno, pues si se encuentran, que lo congelen. Mucho después, en el 2002, por pura casualidad, el Senado de Estados Unidos investiga un banco local que se llama el Banco Riggs por lavado de activos en Arabia Saudita y Guinea Ecuatorial. O sea, Chile no es el punto principal de la investigación. Pero empiezan a hurgar y encuentran que el mismo banco ha abierto cuentas secretas millonarias estimadas entre 18 y 20 millones de dólares a nombre de Pinochet y su familia, aparentemente producto del robo del erario nacional, ¿no? Con eso Garcés se va a la Audiencia Nacional en España y les pide orden de arresto a los dirigentes de Riggs por no congelar las cuentas de Pinochet, ¿no? Cuando ellos sabían que habían cuentas de Pinochet. El banco eventualmente negocia una solución a cambio de que estos cargos ya no sigan, van a dar 6 millones de dólares del banco a un fondo para las víctimas del régimen que no recibieron reparaciones de los programas administrativos, 2 millones que vienen de los fondos personales de los dirigentes del banco y los gastos de litigio, ¿no? A cambio de cerrar el caso contra ellos. Esto siente un precedente que en mi opinión no se ha utilizado lo suficiente. En el caso Habre, se hicieron algunos esfuerzos de encontrar cuentas de banco y se encontró una casa en Senegal, pero ya tarde, no al principio del litigio, y entonces mucho de lo robado ya se había esfumado por ahí, no se sabe dónde, ¿no? Y las víctimas siguen esperando la reparación en ese caso. Casi siempre los dictadores son también ladrones y extorsionistas, eso lo sabemos, ¿no? Miren también a Alberto Fujimori, miren a Fernando Marcos, a Daniel Ortega, o sea, la lista muy larga, ¿no? Pero casi siempre es así. Generalmente no dejan su plata en el país de donde lo robaron, sino en Europa, en Estados Unidos, en los paraísos fiscales. Hay leyes contra el robo y el lavado de activos que son bastante amplias, ¿no? Y que permiten llevar el acceso a algunos de esos fondos si uno, antes de que los puedan mover, los congele. Y yo creo que nosotros como, y aquí me culpo yo también, como gente de derechos humanos no tendemos a pensar en los delitos financieros como parte de lo que nosotros tenemos como cometido en hacer justicia. Pero de ahí salen las reparaciones, si se logra, ¿no? Y de ahí lo que más le duele a mucha de esta gente es que se le quite la plata mala vida. Entonces yo creo que ahí también
Lo que se hizo en el caso Pinochet fue un modelo y un ejemplo a seguir con casos de esta índole. Para concluir, la detención de Pinochet en Londres, la ola de intentos en muchas partes del mundo de llevarlo a la justicia, marcaron un hito en varios temas de los derechos humanos y del derecho penal internacional. Le dio nuevo ímpetu al uso de la jurisdicción extraterritorial, desató fuertes discusiones sobre la inmunidad de exfuncionarios del Estado, llegó a innovaciones en otros campos del derecho. Pero lo más importante para mí es que cambió la imaginación, reforzó el papel protagonista de las víctimas y la sociedad civil. El pensar en verdad y justicia ya no es cuestión solamente nacional ni de tribunales internacionales como el Tribunal Penal, sino de un amplio abanico de posibilidades que hay que combinar y impulsar con tenacidad y creatividad. No tengo tiempo de hablar más de todas las cuestiones que se hicieron en ese sentido en el caso Pinochet, pero y aquí viene el anuncio comercial. Aquí tengo la versión más extendida de la misma historia. Así como fueron las asociaciones de familiares, los abogados y las abogadas, los y las periodistas y las activistas quienes impulsaron e insistieron en la justicia en Chile y en otros países, así las nuevas generaciones lo van a seguir haciendo por los derechos humanos de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Roth Arriaza. Tenemos ocasión de una ronda de preguntas. Les sigo rogando ser breves, pero si alguien sí lo desea, puede levantar la mano. Muchas gracias por la exposición. Mi nombre es Rocío Lorca, soy profesora acá de la Escuela de Derecho. Le quería preguntar sobre lo último, sobre esta idea del abanico de posibilidades. Más que nada quería saber su opinión sobre si desde el punto de vista de la subsidiariedad o de la complementariedad, formas de justicia no penales podrían ser en alguna situación suficientes como para decir, bueno, ya se hizo justicia. ¿Cuáles podrían ser las consideraciones relevantes o si en su visión, en esa como apertura del abanico, podríamos considerar alternativas a la justicia penal como suficientes y cuándo? No sé, más que nada su opinión personal. Gracias. Quisiera preguntar si nos puede compartir algunas como reflexiones en relación a como las distintas alternativas, la regionalización, la subregionalización, la internacionalización en cuanto al tema de la dinámica neocolonial que se forma. No puedo oír, Carlos. Como que de que si nos puede comentar un poco cómo evaluemos estas alternativas que se nos van presentando, la subregionalización en Abre, las cortes regionales versus la internacionalización desde la perspectiva de la dinámica un poquito neocolonial que se van configurando con que sean las excolonias los lugares que realizan los juicios bajo principios de jurisdicción. Eso. Bueno, son dos preguntas bastante amplias, pero voy a intentar. Sobre la cuestión del abanico de posibilidades y hasta qué punto estamos comparando cosas no judicializadas o comisiones de la verdad o ese tipo de cosas, ¿no? Mira, ha habido una discusión muy amplia en este sentido que se ha dado generalmente alrededor de la cuestión de las amnistías, no alrededor de la subsidiariedad de por sí, pero sí se dio en España un poco esta discusión con respecto al caso de Guatemala, ¿no?
donde donde en algún momento plantearon que era innecesaria la jurisdicción española porque había habido una comisión de esclarecimiento histórico y que había que darle tiempo a esa comisión a que terminara su trabajo y que la ley guatemalteca no prohibía los juicios por genocidio, por ejemplo, y que por lo tanto había que esperar, ¿no? Desde entonces ha habido una serie de desarrollos que creo que han dado algunas pautas y la discusión más fuerte se ha dado en el caso de Colombia, ¿no? ¿Hasta qué punto es necesario que se enjuicie, se condene y se dé una sanción carcelaria a las personas para que eso sea justicia, ¿no? La línea que un poco se ha trazado, según lo puedo entender, es de que sanción tiene que haber, que no es suficiente, por ejemplo, una comisión de la verdad, ¿no? Porque no individualiza responsabilidades, ¿no? Habla de patrones generales y que por lo tanto eso es un poco complementario, pero no sustituye, ¿no? Que para poder llenar los requisitos, digamos, de subsidiariedad, etcétera, tiene que haber una individualización de la condena, de los actos por los cuales se condena en un caso particular, pero que no necesariamente tiene que implicar una sentencia de muchos años, ¿no? Que se puede, como es el caso colombiano, crear un sistema integral de verdad, reparación, verdad, justicia y reparación, ¿no? Donde a cambio de decir la verdad, prometer de poner las armas y no tomarlas más, participar en un proceso de perdón con las víctimas, ¿no? Y decir toda la verdad sobre lo que pasó y por qué pasó, pueden haber sanciones no carcelarias, ¿no? Hasta ahí más o menos creo que hemos llegado, más allá no. Ahora, eso deja todavía, y eso es lo que están ahorita tratando de entender los colombianos, ¿no? Eso deja un montón de espacio, digamos, un área gris, ¿no? Porque también, como hablamos ayer, hay sentencias de la Corte Interamericana que te habla de la proporcionalidad de la pena. Bueno, ¿cuál es la proporcionalidad de la pena si no es una pena carcelaria, ¿no? ¿Qué quiere decir eso en este sentido? Pero yo creo que hasta ahí. Sí hay, en los casos que yo les estuve describiendo, por ejemplo, el caso de los Rohingya, había una comisión de investigación y la Corte de Apelaciones en Argentina dice no, eso no porque no individualiza y porque tenemos serias dudas sobre la independencia, ¿no? O sea, por las dos cosas. Pero yo creo que hasta ahí más o menos es por donde vamos. Sobre la cuestión de la regionalización. Sí, el caso africano es interesante, ¿no? En ese sentido, porque ahí van con grandes dificultades, tengo que decir, esto tomó más de una decena de años. Convencer a la Unión Africana que ellos podrían ser, digamos, el depositario, digamos, el anfitrión, si se quiere, de un tribunal para enjuiciar a Habré. Y eso fue en parte por algunas cuestiones que son particulares de lo que ha pasado en África, que es un
una especie de como nacionalismo que se dio no tanto por la jurisdicción universal, sino por los casos del Tribunal Penal. Que todos los casos, toda la primera ola de casos era contra jefes africanos, casi siempre rebeldes además, no jefes de Estado. Y entonces se creó una especie de como backlash de que, bueno, nosotros queremos enjuiciar a los nuestros aquí. Y eso tomó esta forma en parte por el ímpetu del caso belga, ¿no? Porque cuando la Corte Internacional de Justicia le dice a Senegal que tiene que investigar ellos el caso Habré, y si no, lo tiene que hacer Bélgica. Entonces eso crea toda una discusión que aprovechan las víctimas, ¿no? O sea, las víctimas son parte activa de todo esto, para decirle a la Unión Africana, oye, ¿prefieres los belgas o prefieres la Unión Africana? ¿No? Mejor vamos a hacer esto en casa y no sé qué, ¿no? Entonces ahí es donde salió. Que se pudiera pensar en algún equivalente en las Américas, es la pregunta para mí de fondo, ¿no? O sea, esto hasta qué punto es aplicable para otras regiones del mundo. Lo otro que es diferente de África es que está el protocolo de Malabo, que lo que hace es que le da jurisdicción penal a la Corte Africana de Derechos Humanos, cosa que es un sueño, quién sabe cuándo va a pasar, no tiene suficientes ratificaciones para que funcione, pero es algo que donde pueden ellos un poco señalar, mire, ya tenemos esta base, ¿no? Eso no hay en otras regiones del mundo. Ahora bien, se ha hablado de la posibilidad de utilizar los tribunales de derechos humanos un poco para algunas de estas expansiones que yo estuve hablando sobre medio ambiente, sobre gran corrupción, sin cambiar la jurisdicción, ¿no? O sea, dentro de la jurisdicción existente. Crear un tribunal regional penal en América Latina a mí me parece que sería difícil. En parte porque no se da esa misma dinámica y porque los tribunales nacionales, bueno, no puede decir uno que no han respondido tal vez mal, pero han respondido, ¿no? O sea, hay algunas posibilidades de manera que no existía en el caso africano, ¿no? Si empezamos a ver cosas que ya, o sea, yo he estado pasando los últimos días viendo mucho el caso de Guatemala, donde tienes un ministerio público y unos tribunales absolutamente cooptados, absolutamente capturados, utilizados únicamente para mantener la impunidad de los poderosos. En Nicaragua uno puede decir algo un poco parecido, ¿no? Si empezamos a ver más de esos casos a nivel continental, que ojalá y no pase, ¿no? Entonces sí, me parece que se vuelve a plantear esta necesidad de algún otro modo de llegar, pero que ahorita no estamos ahí. Nosotros sabemos, tenemos pruebas de que jueces, abogados que conformaron las cortes, la Corte de Apelación, etcétera, no impartieron justicia, porque negaron los recursos de amparo, etcétera. Entonces digo yo, no existe una posibilidad, porque se le están llevando, como decimos en buen chileno, pelá, y de querellarse contra quienes no hicieron su tarea, el rol que tendrían que jugar con respecto a impartir justicia. Todo lo contrario. Entonces, a mí me dijo que estos prescribían, o sea, estaban prescritos.
Pero si son cómplices de delitos de lesa humanidad, ¿por qué van a prescribir? ¿Mm? Entonces, esa es una pregunta. Y la otra era que... ¿cuál era la que... si no pueden existir condenas póstumas, porque ya están casi todos muertos. Pero en términos de decir de las nuevas generaciones, precisamente, es decir, esto se condena aunque estén muertos. ¿Mm? Porque es no sé, que la justicia llegue aunque llegue tarde. Gracias. Son dos preguntas importantes, difíciles, ¿no? Sobre lo de los jueces, sí han habido casos contra jueces en Argentina, pero ha sido no por dejadez, sino por complicidad. O sea, que va más allá de que no hicieron, no, o sea, simplemente como me dijo una vez el juez Guzmán, teníamos un sello y hacíamos, no, 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 ni siquiera lo leíamos, ¿no? Más allá de eso, que activamente participaron en la condena de gente que era abogados o activistas de derechos humanos y decidieron perder, por ejemplo, documentos, ese tipo de cosas, en casos de violadores. O sea, sí hay casos, son pocos. Yo creo que habría que buscar un caso así, donde no se está hablando de inacción, sino de complicidad activa, ¿no? Es la única posibilidad que yo le miro, porque si no, si es por no hacer su deber como juez, eso prescribió. Sobre la cuestión de las condenas políticas póstumas, a mí el ejemplo que me viene a la mente son los juicios de la verdad en Argentina, que eran otro contexto, era en un contexto donde había leyes de punto final y no se podía en ese momento llevar a juicio penal, pero se empezó a hacer juicios alrededor de hechos concretos, con hechores concretos, pero que no iban a resultar en ninguna condena penal. Y eso lo hicieron los jueces penales, ¿no? Y fue muy importante en ese momento para abrir espacio. A mí se me ocurre que un juicio penal contra un difunto no se puede, ¿no? Porque ¿a dónde lo vas a mandar? Pero podría pensarse en algún tipo de juicio por la verdad, ¿no? Que no tenga efectos penales, pero que permita hacer un récord histórico diferente al récord histórico de las comisiones de la verdad, que como le digo, no están buscando individualizar responsabilidades, están buscando ver patrones, ¿no? Esto sería otra cosa. Es lo que se me ocurre. Muchas gracias, damos por cerrado este panel y les invito a una pausa para volver al panel de la tarde a las 3 en punto. Muchas gracias. Muchas gracias.